todos, yo soy Marcelo Caputo. Yo les voy a presentar el trabajo que hicimos junto con Marcelo Jiménez y Adriana Martins. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Bueno, el trabajo lo titulamos Evaluación Experimental de la capacidad del filtrado de barbijos N95 nuevos y con tratamiento de descontaminación. Tal como dijo Paula, lo estamos llevando a cabo porque es algo que empezamos al principio de la cuarentena por motivación de gente del Hospital Zonal de acá de Bariloche. Y empezamos con las mediciones de algunas máscaras y después seguimos con barbijos. Y actualmente nosotros seguimos trabajando en este tema, seguimos mejorando el dispositivo y la idea es trabajar en algún momento con telas para la fabricación de barbijos, de tapabocas y narices hogareñas, ¿no? Que se puedan fabricar en su casa. La presentación está organizada no es el típico hilito de hipótesis y conclusiones, porque al final de todo esto vamos a presentar algunos trabajos que estamos haciendo actualmente. Al principio, algo que tenga que ver con la motivación y los antecedentes del laboratorio, por qué nosotros trabajamos midiendo aerosoles, que son las micropartículas, y al final les voy a comentar algunas cosas que tienen que ver con los trabajos que estamos haciendo en este momento. Todo esto, todo el núcleo de esta presentación, nosotros lo presentamos en un informe que ya fue cerrado y emitido de la Gerencia de Ingeniería. Entonces, como motivación, bueno, el gran problema de esta pandemia es que requiere la disponibilidad de elementos de seguridad, tanto para personal médico, para la población en general. Y es tanto lo que requieren de estos elementos que se ve comprometida la provisión. No importa cuánto se fabriquen, siempre faltan. Entonces aparece la necesidad de la reutilización de distintos descartables. Obviamente que esta reutilización tiene que ser hecha, se puede realizar después de un adecuado tratamiento de descontaminación. Y es para la reducción o la eliminación de los microorganismos patógenos, que en este caso son los del virus del COVID, y que no afecten su función, porque si bien nosotros tenemos que tenemos que reducir la cantidad de patógenos que tienen para poder ser reutilizado, el elemento de filtrante tiene que seguir cumpliendo su función de filtración. Entonces la idea es evaluar la capacidad de filtrado de los barbijos N95 de tipo quirúrgico y de distintas telas, pero en este trabajo en particular nos vamos a centrar en barbijos N95, que fue la primera parte de lo que nosotros desarrollamos y lo que nosotros hicimos. Hay diversidad de marcas y de orígenes disponibles porque aparecieron muchos proveedores nuevos con barbijos que ni siquiera están sellados. Entonces hay que evaluar si los tratamientos de descontaminación que se le aplican disminuyen o no su capacidad de retención de aerosol. De los tratamientos de contaminación que se consideraron en este conjunto de mediciones que se realizaron son el tratamiento con calor húmedo, que esto es poner directamente en un horno con una humedad y temperatura controlada durante una determinada cantidad de tiempo. Y el otro tratamiento es con radiación UV, que lo que se hace es, se pone el barbijo, se expone el barbijo a radiación UV, que es la misma que la que nos llega del sol, con la diferencia de que a nosotros la capa de ozono nos protege de la radiación que a estos virus no las protege cuando se meten en las cámaras de irradiación. Entonces el tema es ver cómo estos procesos de decontaminación degradan la capacidad de filtrado. Algo que es importante en todo esto es que en este trabajo en particular no se evalúa
la efectividad del proceso de reducción o eliminación de los microorganismos. Nosotros lo único que podemos hacer en nuestro laboratorio, con el equipamiento que tenemos disponible, es verificar si el material sigue filtrando una vez que se le ha realizado el proceso de descontaminación. ¿Por qué nosotros caímos en esto en el laboratorio? Bueno, porque nosotros venimos trabajando con aerosoles y micropartículas, es básicamente lo mismo, ¿no? Son pequeñas partículas que son del orden de algunos micrones. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de partículas de algunos micrones, estamos pensando en esferitas muy pequeñas, cuyo diámetro es del orden de 100 veces menos que el diámetro de un cabello. Entonces, nosotros hemos trabajado previamente en cuestiones que tienen que ver con mediciones de partículas. Participamos en las mediciones de las liberaciones de material en forma de aerosoles para el reactor OPAL, que es el reactor que vendió INVAP a Australia. Hemos medido el espectro de aerosoles generado por nebulizadores ultrasónicos para su certificación. En particular, hemos medido el de la marca Dicen, que es una empresa cordobesa. Hemos medido el espectro de aerosoles generado por las nubes volcánicas en las 3 últimas erupciones que hemos tenido acá en la zona de Bariloche. Hemos medido la concentración de pólenes en aire con la idea de generar un sistema de pronóstico de alergia combinado con el pronóstico de las condiciones meteorológicas, tratar de pronosticar la cantidad de aerosoles que vamos a tener en el aire. Y eso son cosas que hemos hecho antes. Nosotros actualmente en este momento, bueno, tenemos el proyecto del que mencionó Paula al principio de la presentación, pero aparte tenemos otro proyecto que tiene que ver con medir los aerosoles generados en los dispositivos de aplicación de medicamentos. Y este proyecto es un proyecto que hacemos en conjunto, que lo subsidia la Universidad Nacional de Cuyo, a través del Instituto Balseiro, y lo hacemos en conjunto entre nosotros, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Hospital Zonal de Bariloche y la Fundación Intecnos. El objetivo de este trabajo, obviamente, como decía su título, es evaluar experimentalmente la eficiencia de retención de aerosoles, de estas micropartículas, a través de la tela de distintos modelos de barbijos N95, nuevos, y verificar su eventual degradación, siempre pensando en la eficiencia de filtrado. Nosotros no vamos a ser capaces de ver si el barbijo queda o no contaminado con bacterias o con virus, ¿no? Nosotros lo que hacemos es si sigue siendo capaz de filtrar o no. Luego de aplicar el proceso de descontaminación con radiación UV o con calor húmedo. El alcance de este trabajo es que, primero, que la evaluación no se realiza sobre el barbijo entero. Y esto tiene que ver con la disponibilidad del equipamiento que nosotros tenemos en el laboratorio. Nosotros tomamos una muestra, que más adelante en la presentación la vamos a ver, tomamos una muestra del barbijo y esa es la muestra que analizamos con nuestros equipos. Los tratamientos de decontaminación fueron realizados en los centros de salud, en el hospital, en el Sanatorio San Carlos, acá en Bariloche, el tratamiento de descontaminación por calor húmedo, y en el hospital regional, en el hospital privado regional, también de acá de Bariloche, donde se le aplica el proceso de descontaminación por exposición a radiación UV. Nosotros, en este experimento, disponemos de un solo barbijo de cada tipo, o sea, uno solo nuevo, sin proceso de descontaminación, y uno solo con el proceso de descontaminación realizado. ¿Por qué? Y porque son muy caros, son difíciles de conseguir y hacen mucha falta. El diámetro de estas partículas que nosotros usamos de estos aerosoles que nosotros usamos para verificar la capacidad de filtrado, está entre 0,5 micrones y 20 micrones. Y esto es porque nuestros equipos son capaces de generar en ese rango y de detectar en ese rango. La eficiencia es
la medida para esos rangos de aerosoles. Y lo que nosotros usamos es la velocidad de impactación, porque nosotros ponemos la muestra de cara al flujo con aerosoles que vienen del generador. La velocidad que nosotros usamos del fluido es de 4.4 centímetros sobre segundo. Ahora, ¿por qué este dato? Bueno, porque en normativa internacional se habla de una velocidad a la cual se debe realizar esta verificación, que está más o menos en estos valores. Lo que nosotros hicimos fue tratar de expresar la capacidad de filtrado en términos de la cantidad de aerosoles que impactan al barbijo. Perdón, lo vamos a decir de otra forma para que sea más fácil de entender. La cantidad de aerosoles que son capaces de pasar el barbijo respecto de la cantidad de aerosoles que impactan sobre el barbijo. Entonces lo que nosotros terminamos sacando es una fracción de filtrado, ¿no? Una fracción de un porcentaje un porcentaje de aerosoles que atraviesan la muestra que nosotros estamos exponiendo. La expresión es esta que está puesta ahí, donde CE y CE son la cantidad de aerosoles que impactan, son los aerosoles de entrada, y CS son los aerosoles que atraviesan el barbijo. Y lo ponemos en términos de un porcentaje. El dispositivo experimental que nosotros utilizamos es este. Tenemos a la izquierda tenemos un esquema del dispositivo y a la derecha tenemos la foto del dispositivo que usamos para estas muestras. Esta foto que se ve ahí es de la versión 3.0 del dispositivo, que no es la que estamos usando actualmente. Al final les voy a mostrar una foto del dispositivo que estamos... no es del que vamos a usar ahora en estos días, sino es el que usamos hasta hace un par de semanas atrás. ¿Y de qué está compuesto este dispositivo? Este dispositivo tiene un tubo que en nuestro caso es de aire filtrado, a alta presión. Tenemos un regulador de presión, medimos el caudal de aire que estamos inyectando al sistema, y todo eso ingresa en un generador de aerosoles, que es el que está representado con el número 5. Es un atomizador que lo vamos a describir en las siguientes filminas. Esos aerosoles húmedos, ¿por qué húmedos? Y bueno, porque son aerosoles que son esas partículas, son unas pequeñas partículas de poliestireno, salen cubiertas de agua y hay un montón de gotas de agua que vienen acompañándolos. Todo eso ingresa en un tubo que tiene sílica gel. El sílica gel es una sal que absorbe el agua. Entonces cuando hacemos pasar ese caudal de aerosoles a través de ese tubo, el agua es extraída y después lo que obtenemos son aerosoles prácticamente secos, o sea, prácticamente sin agua. Esos aerosoles se exponen a la muestra que tenemos de la tela a ensayar, que es el portamuestra, es el que está marcado con el número 7. El caudal de aire que ingresa desde el generador de aerosoles no es el mismo que utiliza el equipo para medir, entonces tenemos que compensar esa diferencia con aire filtrado que ponemos desde la rama que se muestra a la izquierda, que es donde dice ingreso de aire, que ingreso de aire filtrado. Entonces, todo este esquema, no sé si ustedes pueden ver el mouse, este es el generador, este es el tubo de sílica gel, donde se secan los aerosoles, el portamuestra, y este es el equipo de medición. Entonces nos vamos a detener un poquito en algunas partes que son relevantes para el experimento. La primera es el generador. Entonces, a la izquierda se ve el esquema, al centro tenemos una foto del generador, ¿sí? Que es esta que está acá, y a la derecha tenemos una foto de las partículas de poliestireno que están en suspensión adentro del frasco del generador. ¿Cómo funciona?
es básicamente un atomizador, ¿sí? Tenemos un caudal de aire que lo que hace es aspirar una suspensión de estas partículas en agua, y esa suspensión es atomizada a través de un orificio, que es este que está acá. Esas partículas que se generan son las más grandes, impactan contra el fondo y caen de vuelta al frasco donde está la suspensión, y las que son más pequeñas son extraídas desde el generador e inyectadas al sistema de medición. Esta foto es una foto que, bueno, le tenemos que dar las gracias a Adriana Serkis y a su equipo, y a Graciela Bertolino, que fueron quienes nos tomaron estas fotografías. Acá se ven que tenemos partículas grandes, partículas grandes, partículas no tan grandes y partículas chiquitas, que ya vamos a ver en las siguientes filminas que son cada una de esas cosas. ¿Qué sale de ahí antes de que entre al sistema de secado? Lo que sale es esto, más o menos. Esto es un gráfico donde tenemos en el eje X el diámetro de los aerosoles en micrones, expresado en micrones, y en el eje Y tenemos la cantidad de partículas. Esta es una muestra tomada durante 2 minutos. Lo que hace el instrumento es contar cuántas partículas pasan de cada diámetro, y ya vamos a ver cómo las cuenta, contar las partículas que pasan de cada diámetro y las va sumando en pequeños, en intervalitos, ¿no? Entonces va diciendo, bueno, en realidad cada uno de estos puntos representa la cantidad de partículas que hay en un intervalo de diámetro. Fíjense un detalle importante, ¿no? Esto es sin el secado. La cantidad de partículas de 1 micrón es casi 1.000.000 de partículas, las que salen en 120 segundos. Les hago notar esto porque cuando veamos las cantidades de partículas secas que salen, es mucha la diferencia. Y esto sale directamente del generador antes de ingresar al sílica gel. En la siguiente parte, en esta siguiente fotografía, se puede ver lo que sale del sílica gel. Bueno, en los gráficos estos que están acá, se ven los espectros de las partículas que salen. Entonces tenemos, en el gráfico superior, tenemos las partículas que son del orden de 0,6 micrones de diámetro medio, ¿sí? que son las más chiquitas que se pueden ver en la foto. Después, en el de abajo, tenemos partículas que son de 1.1 micrones, que son las de diámetro intermedio, y después tenemos otro espectro que son las partículas de 5.4 micrones, que son las más grandes. Estas partículas son partículas que se compran, son partículas calibradas, que son las que usamos para hacer el experimento de filtrado. ¿Cómo vienen? En frasquitos, así como están acá. Se las puede observar en estos frasquitos. Algunas vienen en suspensión, o sea, con agua, y otras son sólidas, ¿sí? Que viene el polvo. Y en la foto que está a la izquierda, la más izquierda de todo, se ve el tubo de sílica gel, que lo que hace es secar el flujo de aire, el flujo de partículas, de estos aerosoles que tienen tanta cantidad de agua. Fíjense las unidades de estos gráficos, ¿no? En este gráfico tenemos en el eje X el diámetro, tal cual el anterior, y en el eje Y la cantidad. En el anterior teníamos partículas de 1 micrón, que era de 1.000.000 de partículas. En este caso, las que son un poquito más de 1 micrón, que es la que más tenemos, estamos hablando de 20.000 partículas, más o menos. O sea, eso solo secando el flujo de aire. En la siguiente diapositiva lo que vemos es el portamuestra, es el siguiente parte de nuestro sistema de medición, de nuestro dispositivo experimental. Acá es donde nosotros extraemos una muestra del barbijo y lo ponemos en este dispositivo. El flujo de aerosoles entrantes ingresa por acá, pasa a través de la muestra de tela de barbijo, y esto es lo que va al equipo de medición.
En la foto que está más a la derecha se puede observar el portafiltro con el anillo de presión para que no haya filtrado de aerosoles por la periferia. Y finalmente se observa la tela, que es la muestra de barbijo. Acá, por ejemplo, estas son un ejemplo de algunas de las muestras que nosotros utilizamos. Lo que podemos ver en la foto de la izquierda es que tenemos barbijos UCU, marca UCU. Tenemos este barbijo que es nuevo, nuevo significa sin tratamiento, y a la derecha tenemos el mismo barbijo, UCU, pero con un ciclo de calor húmedo. Se extrajo la muestra en ambos casos y se los pone en el portamuestra que les mostraba en la filmina anterior. En este caso está otro barbijo, otra marca, Steel Pro, donde se extrajeron 2 muestras. En este caso, esta medición se realizó 2 veces. Y lo que en este caso, el barbijo tenía 8 ciclos de calor húmedo. Ciclos significa, es utilizado el barbijo, se lo pone en los hornos para realizarle el ciclo de descontaminación, se lo saca de ahí. Idealmente, ese barbijo iría a utilización por la misma persona que lo utilizó al principio, y después se le realiza otro ciclo de descontaminación. Bueno, eso se repite 8 veces, y nosotros fue medir la capacidad de filtrado después de esto. La siguiente parte es el mezclador. Tenemos una parte que tiene que ver con aire limpio. Tenemos que proveer de aire limpio al sistema para compensar que del generador de aerosoles vienen los 3.5 litros por minuto, y tenemos que compensar con 1.5 litros más para que el equipo de medición pueda absorber los 5 litros por minuto. Eso es un requerimiento porque el equipo que nosotros tenemos tiene de caudal de absorción 5 litros por minuto. El equipo con el que nosotros medimos es lo que hace este equipo mide el diámetro aerodinámico de aerosoles, es marca TSI, el rango de medición está entre 0,5 y 20 micrones, y el principio de medición es simplemente, tiene 2 láser, y mide cuánto es el tiempo que tarda la partícula en pasar a través de esos 2 láser. Es un equipo bastante preciso, tiene la capacidad de medir entre 0,5 y 20 micrones, 725 divisiones en distintos diámetros. Nos permite medir, por eso nos permite diferenciar muy bien los espectros de estos que yo les mostraba en las filminas anteriores. Nuestro método experimental consiste en: preparamos la suspensión de partículas en este frasco que les mostraba al principio, adentro del generador. Todo eso se pone en el generador de aerosoles, con eso se genera un flujo de aerosoles a partir de la suspensión. Los aerosoles se secan con el tubo con sílica gel, y después se realizan 2 procesos. El primero es, sin poner muestra, se mide la cantidad total de aerosoles que está generando el generador. Y el siguiente es, poniendo la muestra de aerosoles, se realiza la medición de la cantidad de aerosoles que pasan a través de la muestra en análisis, en estudio. Por cuestiones estadísticas y por cuestiones de valoración de los errores de medición, las mediciones se realizan al menos 5 veces cada una. Lo ideal sería hacerlas no solo 5 veces, sino que aparte hacerlas con varios barbijos distintos, ¿no? Tomando muestras de varios barbijos distintos. El problema es que no se dispone de esa cantidad de barbijos, y cada barbijo que nosotros le sacamos muestras es un barbijo que dejamos inutilizado. Entonces, llegamos al compromiso de hacer esto para tener una evaluación razonable de los errores de medición. El intervalo de colección de datos es de 2 minutos. Se mide 5 veces los 2 minutos, al menos 5 veces los 2 minutos, en un barbijo sin tratamiento. Primero se mide el fondo, o sea, la cantidad de aerosoles que están pasando sin la muestra de tela.
Después se pone un barbijo, una muestra de tela de barbijo nuevo, se mide 5 veces eso, se saca, se mide de vuelta sin tela, se pone el barbijo con tratamiento de descontaminación, el equivalente, ¿no? Igual marca y modelo, y se realizan 5 mediciones también de esto. Y después se saca y se vuelve a hacer una medición de fondo. El caudal, el sistema de generación de aerosoles fue operado a la presión nominal de trabajo, y en esa condición se generan del orden de 10 a las 5 partículas por minuto. Nosotros estábamos teniendo del orden de entre 100 y 200.000 partículas en este experimento en particular. Nosotros utilizamos 2 suspensiones, en este caso 2 suspensiones, con el nuevo diseño del experimento que estamos haciendo, utilizamos una única suspensión con los 3 diámetros, pero en este caso utilizamos 2, una suspensión que tenía las partículas de 0,64 micrones, y la otra que tenía las de 1.1 y 5.4. Lo hicimos así porque no estábamos seguros de que el equipo iba a ser capaz de diferenciar todos los espectros, pero efectivamente nos sorprendió, y bueno, el siguiente set de mediciones lo hicimos con todas las partículas juntas. Los barbijos que medimos son estos. A ver, yo voy a tratar de decirles las marcas. En este caso medimos un barbijo 3M, que fue provisto por el Hospital Zonal. Después tenemos del San Carlos, que son los barbijos UCU, uno nuevo y el otro con un ciclo de calor húmedo. El San Carlos también nos provió, los barbijos estos, que no puedo identificar la marca, es uno nuevo de vuelta y uno con un tratamiento de calor húmedo. Después tenemos este otro barbijo que sería un tratamiento de calor húmedo. Este fue provisto por el hospital privado regional, que son barbijos 3M con ciclos de descontaminación por UV, y estos dos también, que fueron provistos por el San Carlos. Como ejemplo, ¿sí? A modo de ejemplo, acá tenemos el espectro o sea, cuando uno habla de espectro, cuando nosotros decimos la palabra espectro, nos estamos refiriendo a la cantidad de partículas de cada diámetro. Entonces podemos graficar esto, ¿no? Tenemos acá el espectro de aerosoles entrante, o sea, a lo que nosotros estamos exponiendo al barbijo, y en este caso es el espectro de aerosoles saliente para los barbijos N95. Fíjense ustedes que nosotros estamos exponiendo a 20.000 partículas, por ejemplo, de diámetro 1 micrón, y la salida es una partícula, ¿sí? O sea, esa es la capacidad de filtrado. Esto es lo que entra y esto es lo que sale del otro lado del barbijo, del otro lado de la tela que es muestra de ese barbijo. Acá este es un ejemplo de los espectros que estamos usando para de las 2 mediciones, ¿no? Esto es de las partículas más chiquitas, de diámetro 0,64, de diámetro medio, y esto es la otra suspensión que utilizamos con las partículas de 1,1 y las partículas de 5,4. Lo que se ve en colores, en color azul, se ven las mediciones que se realizaron, y en color naranja y en color verde se observan ajustes de curvas que nosotros hicimos para hacer un conteo para poder calcular los diámetros medios de las distribuciones y un conteo de la cantidad de partículas que tenemos disponibles. Ahora, todo esto tiene errores en las mediciones. Errores por el simple hecho de medir, que aparecen por el simple hecho de medir. Entonces, en pos de tener una estimación de esos errores, se hicieron varias mediciones, estas 5 mediciones que yo les mencionaba en algunas filminas anteriores, se hicieron varias mediciones y se hizo la estimación del error total.
Los errores principales que se podían observar es la fluctuación que había en la generación de aerosoles. No conseguimos en esta etapa del experimento tener una generación estable de aerosoles, con lo cual eso se tradujo en aumentar el error de medición. Lo que se pudo observar que en algunos casos había acumulación de los aerosoles en la muestra, en la toma de muestra del equipo de medición, con lo cual se producían variaciones en el conteo. Había depósito y resuspensión en la línea de medición, o sea, si nosotros teníamos aerosol, primero hacíamos pasar los aerosoles completos, sin la muestra, sin el filtro, sin la muestra de barbijo, y cuando hacíamos pasar después con la muestra del barbijo, parecía haber depósito de aerosoles por debajo de la muestra, con lo cual eso generaba errores de medición. Y otra cosa que nos dimos cuenta, que también en las versiones siguientes del sistema de medición lo fuimos arreglando, que es posibles fugas o entradas de aire en el circuito. Entonces todo eso contribuía a que aparecían variabilidad en la lectura, en la cantidad de aerosoles que se generaban o que se medían. A modo de ejemplo, esta es una medición típica. En esta tabla lo que ustedes pueden ver es en la primera columna el número de medición. Acá se ve, en la segunda columna es el número de medición. En la tercera columna es cuántas partículas se contaron para el pico de 0,64. En realidad lo que se cuenta no es para un solo punto, sino es para un intervalo de diámetros alrededor de 0,64 micrones. Lo mismo para 1.1 micrones y para 5.4 micrones. Entonces, estos números, estos valores que están acá corresponden a los aerosoles incidentes a la muestra. Y estos son los que atraviesan la muestra. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de, en promedio, 57.000 aerosoles del diámetro del primer pico, y que pasan en promedio 2. O sea, el filtrado que hacen estas telas es realmente importante. Y otro detalle, que para diámetros más grandes el filtrado es mucho más efectivo. O sea que fíjense que acá tenemos 2 de valor promedio para las de 0,6, 2 de valor promedio para las de 1,1 y 0 para las de 5.4. Estos barbijos N95 son muy eficientes para filtrar partículas de diámetros más grandes. Con estos números se hace un procesamiento y se obtienen los valores de de partículas de aerosoles entrantes, aerosoles salientes y las estimaciones de los errores. Entonces, de esta manera se estiman cuáles son, esto se observa en la tabla inferior, ¿no? Y de esta manera se estima cuáles son los factores de la eficiencia de filtrado. Fíjense que los números de los que estamos hablando son 99,997, 99,997 y el 100%, que en realidad uno no puede decir el 100% en estos casos, uno siempre dice mayor que un determinado valor por el error de medición que hay en este sistema. En esta tabla lo que se observa son los resultados que nosotros obtuvimos para este conjunto de mediciones, ¿sí? Tenemos que en general todos los valores están por encima de 99,98, que es el menor, excepto para esto que el objetivo de esto era verificar la calidad del barbijo que no era para nada bueno. La idea era verificar la calidad, no era ver qué pasaba si estaba degradado o no con el tratamiento de descontaminación. Entonces, en algunos casos el número es 99,98,
Esto es porque el error es de 0,02. Y en otros casos mayor del 99,99. Y esto es porque nuestro error de medición del sistema de medición no nos permite decir que la eficiencia sea del 100%. Entonces decimos mayor que un determinado valor. En general, excepto la muestra 29, todos fueron satisfactorios en su proceso de filtrado. En conclusión, para esta parte del trabajo, se midieron los barbijos N95. El sistema, lo que pudimos observar es que el sistema experimental desarrollado permite evaluar la eficiencia de retención de aerosoles. Los diámetros que se utilizaron para verificar esto es de 0,64, 1,1 y 5,4 micrones, que están muy por encima de los valores requeridos por norma. De las normas internacionales están hablando de valores que son de 0,05 micrones, del orden de 0,5 micrones. O sea, esto es lo que podemos hacer nosotros en el laboratorio con el equipamiento que tenemos disponible. El flujo de aerosoles en la tela fue la velocidad, es de 4,4 centímetros por segundo, siendo un 16% mayor que el límite inferior especificado por las normas internacionales. A ver, las normas internacionales dicen cuánto tiene que ser el caudal en toda la superficie del barbijo. Hay equipos que miden toda la superficie del barbijo. Nosotros lo que hacíamos fue extraer una muestra y estimamos la superficie del barbijo. En conclusión, los resultados, bueno, lo que dijimos que la eficiencia de retención es mayor al 99, ahí me equivoqué, 99,98, no 99,99, en el rango de medición del equipo, excepto para la tela esta 29, la muestra 29, que presenta una eficiencia mucho menor. No se observaron diferencias en la capacidad de filtrado de telas nuevas y telas tratadas. Bueno, todas estas mediciones son orientativas respecto de la calidad de los barbijos, es simplemente capacidad de filtrado, no otra cosa. Y el tema es como siempre, estos barbijos son, en el contexto de la pandemia, son requeridos, es material sensible, por eso también las mediciones, la cantidad de muestras que se pueden realizar son pocas, son bajas. Esto es el trabajo que nosotros hicimos en la primera parte. Como trabajos relacionados a esto, lo que hicimos Marcelo, fue... Sí. Quedan 5 minutos. Fantástico, muchas gracias. En 5 minutos termino. Hicimos unas mediciones para un grupo un grupo de personas que estaba fabricando barbijos para el Hospital Zonal de Bariloche con telas SMS. Entonces hicimos pruebas con 1, 2 y 3 telas. Modificamos significativamente el portamuestra. Ustedes pueden ver acá que el proceso de fabricación ha cambiado, son metálicos, ya no es la rosca que puede arrastrar la muestra de tela, y en estos casos la eficiencia que se consiguió es para partículas pequeñas. Se puede observar cómo para partículas pequeñas cómo aumenta cuando se utilizan mayor cantidad de telas, ¿sí? Con la tabla que está abajo, y se puede ver que la eficiencia de filtrado aumenta con el diámetro de los aerosoles. Entonces, en este trabajo en particular se pudo verificar que la cantidad de partículas que pasan a través de la tela depende fuertemente de la cantidad de telas que uno pone. Ahora entonces dice, bueno, vamos a utilizar un barbijo que tenga 50 capas. No, porque los barbijos también tienen que permitir que se respire, ¿sí? En algunos lugares hemos leído algunas cosas que hablan del concepto de respirabilidad que tienen estos tapa boca nariz.
Y la otra cosa importante es que no dependían lo que se puede observar en estas telas es que no dependían de la velocidad. Y por último, este es el nuevo dispositivo que estamos haciendo, que estamos utilizando en este momento. Lo que se ve que ha cambiado significativamente, ya no tenemos mangueras como teníamos al principio, y los cierres son todos cierres hechos con O-ring. Entonces es fácil de armar el sistema y el sellado, ya no hay fugas, no hay ni fugas ni ingresos de aire por lugares que uno no quiere. Y bueno, muchísimas gracias. Esa es una foto del laboratorio de seguridad nuclear, cuando los días estaban lindos acá en Bariloche todavía. Ahora hay un poco de nieve por todos lados. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Muy clara tu posición. Bueno, vamos a ir a las preguntas. Saco la presentación. Bueno, Marcelo Ramonda, sí. Acá dejo una pregunta. Considerando el poder filtrante de partículas de micrómetros, ¿podemos aseverar que es exagerado usar un N95 como un complemento de barbijo quirúrgico en atención de pacientes COVID? Incluso, dice, usando con máscaras faciales. Bueno, nosotros hicimos algunas mediciones con máscaras y barbijos, ¿no? Fue el proyecto precursor a todo esto, fue justamente con mediciones para los pacientes que tienen que ponerle aire, que tienen que ¿cómo es que se dice? Proveerlos con oxígeno. Bueno, y cuando respiran, en algunos casos les solían poner barbijos quirúrgicos encima de los orificios de salida de las máscaras, ¿sí? Bueno, si ustedes tienen un filtro N95 a la salida de las máscaras, no vale la pena ponerle un quirúrgico, pero si están los orificios directamente de salida, y bueno, efectivamente va a filtrar la salida, en este caso del paciente, ¿no? Porque es el paciente el que tiene la máscara que tiene que ser que está respirando, que está exhalando el virus. No sé, Marcelo, si te respondí. No sé si Marcelo va. Marcelo dejó otra pregunta. Sí. Dice, independientemente de las marcas comercializadas de barbijos, ¿las telas N95 están auditadas y homologadas por el Estado? ¿Con algún sello distintivo? Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Lo deseable sería que... Sí, Marcelo, perdón. No, quería agregar, y no siempre tienen la verificación, en este caso, del ANMAT, por ejemplo. En algunas situaciones, algunas instituciones salieron a comprar barbijos directamente en las ferreterías, acá en Bariloche. En una situación de emergencia todo es válido. Simplemente lo que hemos hecho nosotros es, bueno, de alguna manera ofrecer una alternativa para un grado de seguridad a los profesionales de estas instituciones, ante la duda del origen de esos barbijos, ¿no? Más que nada, respecto de los N95, los problemas los estamos encontrando en los barbijos quirúrgicos. Hay algunos que son razonables en cuanto a su calidad y capacidad de filtrado, pero hay otros que son muy, muy mala calidad, y también hemos alertado de eso a las clínicas de acá de Bariloche, algunas marcas específicas. Y, perdón, de lo que he escuchado yo de usar un barbijo N95 en los profesionales de la salud, con un barbijo tipo quirúrgico, los rectangulares, ambos superpuestos, ¿no? La parte externa en lo quirúrgico, esencialmente quizás es para retener las gotas más grandes y evitar que se humedezca el barbijo N95, sobre todo cuando están trabajando con pacientes en el momento de la intubación, por ejemplo, que puede haber tos, etcétera, ¿sí?
con mucho desprendimiento de aerosoles de parte del paciente. Pero no como una práctica rutinaria, solamente en esas condiciones. Claro, ahí Marcelo aclara que hace alusión al personal de salud, es decir, lo que vos decías recién, Marcelo Jiménez. Claro. Sí, a ver, la gran recomendación, y eso sí ya lo están implementando en los protocolos, es la atención directa del paciente a cualquier personal de la salud, van con N95. ¿Sí? Eventualmente administrativo, etcétera, trabajan con otro tipo de barbijo. Por eso Fíjense que el factor de retención, no lo pusimos aquí, de barbijos quirúrgicos, es relativamente alto para partículas de 5 micrones, pero para 1 o 2 micrones ya baja del orden del 35-40%, y para 0,5 micrones apenas retiene el 20% barbijo quirúrgico. Está claro que la carga viral mayor la tenés con los aerosoles de mayor volumen, ¿no? Pero bueno, igual. La protección tiene que ser extrema en estos casos. Fíjate vos que recomendaban que no se compren barbijos N95 para que todo eso quede para ser utilizado por la gente que estaba en el frente de ataque, ¿no? En la gente de salud, asociada a los servicios de salud. Bueno, ahí Mario Moreno quería habilitar el micrófono. No sé, Marcelo, si lo podés habilitar al micrófono de Mario. El micrófono lo habilita cada uno por sí solo. Yo no le bloqueo el micrófono a nadie. Bien. Bueno. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Mario. Perfecto. Bueno, primero agradecer por la presentación, muy buena. Bueno, Marcelo, te quería consultar dos cosas. Por un lado, yendo a esta cuestión comparativa, ustedes usaron partículas de poliestireno, y más allá de lo normativo, que entiendo que se usan partículas de cloruro de sodio, ¿hicieron alguna revisión comparativa? ¿Qué se esperaría o comparativamente qué pasaría si uno hiciera el mismo ensayo que hacen ustedes, pero con partículas de cloruro de sodio? Esa por un lado. Y segundo, el ensayo está hecho de alguna manera en condiciones en que uno se pone el barbijo después de desinfectarlo, y apenas lo usa es una condición la cual va cambiando con las horas de uso, y qué pasaría o si se pudiera ensayar el barbijo con condiciones de saturación o con un poco de humedad, que es la condición real, digo. O sea, puede ser muy complejo, pero también representa por ahí otra condición del barbijo, no la ideal. Esas dos inquietudes. Gracias. Bueno, gracias, Mario. Primero, con respecto a las pruebas con cloruro de sodio, nosotros generamos hace algunos años, con el atomizador que nosotros tenemos con cloruro de sodio, pero la verdad que nos pareció mejor medir con partículas de poliestireno, por el tema de que íbamos a tener diámetros bien definidos. El espectro de aerosoles que se genera con cloruro de sodio es un espectro muy ancho, con un montón de partículas de diámetros chiquitos, que nosotros no las podemos detectar con nuestro equipamiento. Primero eso. Y segundo, con respecto a lo que vos decís del tema del uso y de la humedad de la respiración. Sí. Marcelo, sí. Un segundito para no cambiar de tema. Yo lo que quisiera agregar es que lo interesante de lo que estamos obteniendo nosotros es obtener un valor de la eficiencia para distintos diámetros de partícula. Creo que eso también ayuda a la toma de conciencia, porque normalmente se da un número genérico, uno ve circulando por internet o material también que viene de publicación en revistas científicas, y normalmente se da un valor genérico de retención de aerosoles. Está claro que la eficiencia disminuye con el tamaño de partículas, y partículas del orden de 0,1 micrón, ¿sí? 5 veces más chica nuestra capacidad de medición, tienen una penetración mucho más mayor en los barbijos, en estas telas.
Pero bueno, en el caso, volviendo al caso nuestro, no las podemos medir porque nuestro umbral de detección es 0,5 micrones. Por otro lado, está en contraposición, partículas más grandes son obviamente las que tienen una mayor carga viral, portadora, ¿no? Por volumen propio, ¿no? Si uno tiene en cuenta que el virus, y ahí corríjanme alguno, si por ahí estuvo trabajando en el tema, creo que es 0,2 micrones el tamaño del virus, 200 micrones aproximadamente en eso anda. Entonces, bueno, de ahí la relevancia también de analizar a distintos diámetros de partícula, y creo que ese es el aporte más relevante nuestro. Hay equipos comerciales, creo que solamente hay uno en Argentina que puede testear de una manera más rutinaria y el barbijo completo. Pero el valor que da como resultado es un valor integral de eficiencia. Nada, simplemente quiero aclarar también a este respecto que hay distintos mecanismos de retención de aerosoles dentro del barbijo, no es solamente por impactación directamente contra la tela. Uno de los mecanismos más relevantes es por cargas electrostáticas. Un aerosol no es neutro desde el punto de vista de su carga eléctrica. Entonces, combinación de telas, por ejemplo, sedas con algodones, tienen cargas estáticas, y eso hace que o iones positivos, negativos, y que los aerosoles se retengan principalmente por este mecanismo. Por eso también tiene que ver, y ahora sí voy con la pregunta de Mario Moreno, si la humedad puede afectarlo. No sé si querés continuar ahí vos, Marcelo. Bueno, el tema es que obviamente que de alguna manera lo afecta. Lo que pasa es que hacer el ensayo ese significaría tiempos sumamente largos de medición, porque habría que usar el barbijo una determinada cantidad de horas para estresar la tela y estresar el método de filtrado del barbijo. Pero tampoco, fíjate vos que lo que se suele hacer es que se usa el barbijo y para pasarlo a descontaminación, ese barbijo se guarda durante un determinado tiempo y después se lo pasa al proceso de descontaminación. Entonces, ese barbijo se vuelve a secar antes de estar en el proceso de descontaminación. Así que, qué sé yo, lo ideal sería hacer el experimento tal cual es en la realidad, pero eso implicaría otros tiempos, y hoy por hoy hay una necesidad de respuesta importante por la parte de la gente de salud pública. ¿Marce? Sí, mira, una respuesta atrevida, pero bueno, un poco de algunas observaciones que tuvimos, en el cual estuvimos un rato largo con la tela expuesta al flujo de aerosoles y a cierto grado de humedad, vimos que la eficiencia aumenta levemente. O sea, no es que la humedad, a ver, me estoy aventurando, ¿no? Una conclusión sin algún estudio sistemático, pero sí hemos visto eso, que la humedad como que tiende a aumentar la eficiencia. Por otro lado, capaz que eso ayuda, desde el punto del virus, qué sé yo, a trasladarse, ¿no? de capas externas a capas internas, ¿no? Si uno está respirando eso. Pero bueno, sí, es muy difícil controlar, no me imagino un experimento donde uno pueda controlar la humedad de la tela del barbijo y ahí hacer las mediciones. Bueno, estoy viendo una consulta. Sí. Sí, quedaría una pregunta de Marcelo Raimundo, si hay algún parámetro de intensidad en tiempo de exposición y distancia para descontaminar los barbijos. Y también pregunta la vida útil estimada de las telas versus tratamiento térmico UV, en lo referente a la reutilización. Sí, a ver, ¿querés contar vos? Yo, de los temas de los ciclos que hemos medido nosotros, en barbijos N95 no hemos encontrado diferencia para 6 u 8 ciclos. No recuerdo bien el máximo que vimos. En N95, 8 ciclos, tanto UV como tratamiento térmico. Ahora bien, en barbijos tipo quirúrgico, acabamos de enviar un memo a una de las clínicas de acá Bariloche que trabajan con UV, y con 6 ciclos, al menos en 2 marcas de las 3, 4 que estuvimos mirando, sí se observa una degradación del 50% en términos relativos para cada diámetro de aproximadamente, ¿no? Con 6 ciclos de UV. Ahí sí vimos degradación en barbijos del tipo
quirúrgico. No así en barbijos de vuelta, quirúrgicos, pero solamente testeamos con un solo ciclo de tratamiento. No sé, Marcelo, si querés brevemente el tratamiento. Claro, eso. En cuanto a los tiempos de los tratamientos, la exposición a radiación UV eran del orden de los minutos. Y en cuanto al calor húmedo, era meterlos en los hornos, en las estufas, del orden de 1 hora, cosas por el estilo. Esos son los tiempos de los que se hablan, de los que nosotros... Ahí la veo a Vanina Bortoni, que seguramente ella puede aclarar bien cuáles son los tiempos del UV. Bien, yo tengo una pregunta, o sea, esto que están ustedes, esta experiencia que ustedes están haciendo, que hicieron, que controlaron, en realidad en los hospitales están haciendo un proceso de reutilización, ¿ustedes están controlando? No, efectivamente, las muestras que nos han provisto vienen del Sanatorio San Carlos y del Hospital Privado Regional. Y tengo entendido del San Carlos que sí están ya utilizando reutilizando los N95, con la salvedad que siempre es el mismo personal de la salud que usa el filtro, ¿no? El mismo barbijo, no es que se cruzan ese barbijo entre distintos profesionales. ¿Por qué? Porque estos métodos podrían, no sé, aclararlo mejor, pero no es que esterilizan completamente otro tipo, como bacterias, etcétera, ¿sí? O sea, por eso siempre lo usa el mismo profesional, luego de reutilizado. Y una segunda pregunta, si está extendido este tratamiento no te digo de esterilización, pero sí de contaminación. ¿Está extendido a nivel mundial? Sí, claro. Sí, hemos encontrado bibliografía donde se han estudiado los métodos de descontaminación y las capacidades que tienen de eliminar los virus y las bacterias. No sé específicamente de estos, de UV sí pude ver algo, que lo leí yo, y que sí se utilizaba internacionalmente. Pero hay cosas que se vienen haciendo desde hace tiempo. Bien. Bueno, yo, si me permití un segundo, para contarte el próximo paso, es efectivamente ensayar distintos tipos de tela. Si bien en Internet ya están circulando, bueno, hay tal variedad de telas en el mercado, pero la idea es ayudar a eso, a la población de Bariloche, orientarla con la combinación de telas. Hemos visto a varios barilochenses usar las badanas o simplemente esos cuellitos que uno ve para el esquí o lo que fuera, son nada, o sea, totalmente transparentes para este tipo de aerosol, incluso los de 5 micrones pasan como nada, es un colador. Así que bueno, tenemos que ser un poco más prudentes con el tipo de telas que usamos, las combinaciones, y como decía recién antes Marcelo, tampoco la idea es un barbijo con demasiadas capas de tela, porque en definitiva el aire va a terminar entrando entre la cara y el mismo barbijo, los laterales del barbijo, generando un bypass a la tela. Entonces, por eso también nos interesa a nosotros medir no solamente la capacidad de retención de aerosoles de las telas, sino la respirabilidad de las mismas. Porque si no termina ingresando el aire por entre la comisura o en los huecos en la nariz, así entre la nariz y el mismo barbijo, por ejemplo. Bien, nos queda la última pregunta para ya finalizar, sería la de Mario Moreno. Pregunta, ¿cuál sería el valor admisible de decaimiento de eficiencia para que pueda seguir siendo reutilizado? El filtro, ¿no? La respuesta rápida es no sé, no somos nosotros quienes podemos decir eso. Nosotros, más que decir que se degrada o no la capacidad de filtrado, no podemos decir cuántos virus deberían pasar para contaminar o no a un paciente o a una persona. Entonces, más que decir que se degrada y cuánto se degrada, no podemos decir que un valor límite.
Bueno, no hay más preguntas. Creo que muy interesante lo que han planteado. También el aporte que están haciendo, creo que eso es altamente valorable. Y bueno, y también que se difunda dentro del ámbito educativo y bueno, y a toda la sociedad. Esta charla del ciclo de extensión apunta a eso, a hacerlo abierto a toda la sociedad. Así que bueno, muchísimas gracias por su aporte y bueno, nada más. Ahí compartieron por el chat que la clase va a estar grabada, la charla de Marcelo, va a estar ahí está el link de acceso. Y bueno, no sé, Marcelo, si querés decir algo, Marcelo Moro o Marcelo Caputo, los Marcelos. Bueno, yo nada, agradecer la oportunidad que nos diste para publicar, para presentar el trabajo que estamos haciendo, y a todos los que estuvieron presentes por habernos tenido paciencia y escucharnos. Así que muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Yo como un desconocedor de la ciencia y de la técnica que ustedes brillantemente explicaron, les agradezco porque me doy cuenta de que soy un ciclista cotidiano y la protección que a veces uso es muy liviana para esto que puede pasar y vamos a tener que mejorar esas condiciones en lo personal. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la charla. Y bueno, decimos que esto va a estar subido al canal YouTube de la universidad en los próximos días como para que ustedes lo puedan volver a disfrutar. Desde la Subsecretaría de Extensión de la sede Alto Valle, Valle Medio, tanto a Paula como a ustedes, muy agradecidos y esperemos vernos pronto en otra charla tan amena. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ante cualquier consulta, a disposición también, ¿eh? Claro, Así que, bueno, ha sido un placer. Y a seguir cuidándose. Nuestros mails están en la presentación, así que cualquiera que quiera nos puede ubicar. Bueno, yo personalmente también a Lourdes, que no le hemos, Martins, que no le hemos dado la oportunidad de expresarse, hemos copado la palabra, agradecerle a ella que se incorporó al grupo recientemente en febrero y ha sido sustancial también su contribución en todo lo que es el experimento y últimamente porque no pudo seguir asistiendo a Centro Atómico, dado que es becaria, y solamente se nos permite a los empleados asistir. El aporte también en todo lo que ha sido procesamiento de datos ha sido muy valioso también el aporte de Lourdes. Así que bueno, quería mencionarlo. Gracias a todos. Hasta una próxima. Gracias. Chao, gracias. Chao. Por favor.